Gracias, pues muy amables por la recepción y por esta oportunidad aquí en nuestra querida alma mater, Universidad Autónoma de Chihuahua, dentro de este marco de la Semana de Contaduría y Administración. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes, pues una de las materias más apasionantes. De hecho, pues yo entré aquí a esta universidad ya hace 20 años impartiendo precisamente esta clase de dirección estratégica financiera. Eh, Hasta la fecha la seguimos impartiendo en el posgrado y también en la licenciatura. Entonces es un gran honor para mí, más que pues una conferencia, pues yo le llamaría una charla de negocios, ideas que hemos aprendido y que con mucho gusto pues comparto con ustedes. Como comentaron ahí al inicio de la presentación, pues si hay de alguna forma, alguna participación que ustedes quieran hacer, con mucho gusto, bienvenida al final de la sesión. Bueno, pues como les digo, esta clase, esta materia de dirección estratégica financiera, pues es muy apasionante, ¿verdad? Se entiende, fíjense, como dirigir con estrategia, pues buscar permanentemente la excelencia, ¿verdad? Y se ha escrito mucho sobre esto, ¿verdad? Se define la excelencia como diferenciar entre ser bueno y ser el mejor. Los negocios por sí solo, ¿verdad? Los negocios deben ser estratégicos, deben ser de largo plazo, deben diferenciarse de los demás. Entonces es de suma importancia que nosotros entendamos, ¿verdad? Les voy a dar algunos pequeños tips y descripción de lo que puede ser rescatable. Es una materia muy compleja, es una materia muy vasta, pero sin embargo, bueno, vamos a tratar de resumir lo más relevante y que ustedes pues se lleven dos, tres ideas importantes de esta materia. Quisiera iniciar porque muchas veces, y yo siempre comento en las conferencias que he dado, puntualizar. A mí me gusta mucho irme a la etimología de las palabras y a veces nosotros que vivimos inmersos en un sistema capitalista, pues asociamos rápidamente el nombre, el término a dinero, ¿verdad? Sin embargo, pues el origen de la palabra pues viene de capita, cabeza, ideas. Y es ahí donde surgen los negocios, ¿verdad? Se supone y se dicen a través del estudio, sobre todo en proyectos de inversión también, que los negocios van encaminados a satisfacer una necesidad no satisfecha del mercado. Y es así precisamente el origen de un negocio. De ahí podemos nosotros entonces empezar a concluir que la generación de ideas en los negocios, ¿verdad? Pues es el intangible de los intangibles más importantes. Y ahí es donde empezamos a darle un valor a lo más estratégico que puede haber en un negocio, lo intangible, ¿verdad? Muchas veces, y aquí empezaremos a romper el paradigma, pensamos y asociamos, como les decía, negocio, dinero. Sin embargo, los negocios pues valen por ese intangible y está comprobado, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta plática, cómo representan pues el 80% del valor del mercado de una empresa. Entonces, no es el dinero per se, como dice aquí, lo que genera la riqueza. El dinero pues es solo el medio para concretizar las ideas. Algo que me ha ayudado mucho a entender a mí, y esta gráfica con gusto se las comparto, esta parte estratégica de los negocios, pues es entender los negocios como entes vivos, ¿verdad? O sea, los negocios, igual que las personas, tienen ciclos. Y es a través de estos ciclos, pues como yo he entendido, cada negocio en particular, las diferentes fases que van enfrentando y los diferentes retos que tienen en cada una de ellas, ¿no? Esta primera fase que nosotros mencionamos como cualquier ente vivo, pues es el nacimiento. ¿Verdad? Si nosotros pensamos en esa idea que acabamos de decir, que esa idea se va puliendo, se genera un concepto, después vienen más filtros, se genera una evaluación de un proyecto y esa idea
intangible en algún momento nace, se hace tangible, ¿verdad? Este sueño que se hizo realidad, ¿verdad? Esa fase de nacimiento, fíjense, que es muy particular de cada empresa, puede ser en algunas empresas, pues puede ser 5 o 10 años, dependiendo muy específico de sus necesidades. Esa fase de nacimiento tiene un reto muy importante, que es la sobrevivencia, ¿verdad? Yo creo que a veces podemos relacionar esto, para entenderlo mejor, como cuando un bebé viene a la vida, pues yo creo que lo más importante al principio es que sobreviva, ¿no? Esta fase que es la más difícil en los negocios, porque según la estadística, fíjense, se dicen que de cada 100 negocios que inician, en un lapso de 10 años solo sobreviven 7. Estamos hablando de un 7%, ¿verdad? De ese total de negocios que inician en esta fase y que realmente pues su reto es sobrevivir, ¿verdad? O sea, financieramente hablando, a lo mejor pues es mantenerse en un punto de equilibrio. Eh, Esto a veces se piensa que pues es cuestión, nuevamente insisto, en que si tienen los recursos financieros, pues el negocio va a sobrevivir. Yo he visto negocios con bastantes recursos y sin embargo, pues los he visto morir también, ¿no? No es una cuestión de sobrevivencia, es una cuestión que tiene que ver más con una actitud de nosotros, que es la persistencia, ¿verdad? Contra viento y marea, ir por ese sueño que tenemos y lograr lo que nosotros, esa idea que ya se hizo tangible, luchar por ella, mantenernos firmes y pues sobrevivir, entender, ahí empezamos a entender que un negocio se va acreditando con el paso del tiempo, que los negocios son estratégicamente hablando de largo plazo. Luego pasamos a una siguiente fase. Estamos hablando de la sobrevivencia, pues a lo mejor ya transcurrieron, no sé, a lo mejor 10 años, mi negocio empieza a tener un acreditamiento, ya los clientes me reconocen, ¿verdad? Ya hay un crédito mercantil, como se dice, y pues un paso natural es esa segunda fase, que es el crecimiento del negocio. En este crecimiento, fíjense, nos encontramos ante un reto muy importante. Nuevamente, naturalmente se necesita capital para crecer, pero no es el reto más importante en el crecimiento. Estamos aquí hablando de un reto de facultamiento, es decir, el famoso empowerment. A veces los negocios, después de cierto tiempo que sobrevivieron, pues si el dueño lo inició, normalmente el paradigma es que nadie puede hacer lo mismo que le hizo, ¿no? O sea, no, pero si yo lo inicié en la cochera de mi casa, era un negocio muy pequeño y ahorita sobreviví, estoy a un paso del crecimiento y pues realmente empieza él a lo mejor llenarse de estructura, pero no faculta. Este es la incipiente, digamos, el primer paso del proceso de institucionalización de un negocio. Es decir, yo tengo que facultar, ¿verdad? Y facultar, para generar ese facultamiento, se requiere una relación de confianza, ¿verdad? De con fe. O sea, no podemos nosotros también confiar en cualquier persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para que exista esa relación de confianza? Pues ser nosotros personas confiables. Y empezamos a describir, ¿verdad? Yo siempre hago el ejercicio cuando tengo la oportunidad de estar interactuando directamente con la gente y empezamos a sacar características, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué es una persona confiable? Y me dicen, es una persona leal, es una persona comprometida, es una persona honesta, es una persona solidaria, subsidiaria, en fin, casi nunca me mencionan conocimientos, que son importantes, ¿verdad? Pero si se fijan, hay una serie de características que nosotros podríamos sintetizar en una sola palabra: educación, ¿verdad? Su raíz educere, que significa sacar la mejor versión de uno mismo. Eso es una persona educada. Una persona que se transforma, como decíamos al principio, la diferencia entre ser bueno y ser el mejor, ¿verdad?
No el mejor contra los demás, el mejor contra uno mismo. Esa fase, ese proceso de educación, de generar gente confiable, definitivamente es el reto que muchas empresas tienen cuando dicen, yo empecé con una sucursal, quiero 5 establecimientos en el estado de Chihuahua, y entonces empiezan a batallar por encontrar la gente educada, la gente adecuada que les puede dar ese salto cuántico para llegar a la siguiente fase. Fíjense, aquí la tercera fase, a lo mejor si ustedes en el transcurso del tiempo vemos esta línea, sobrevivimos, no sé, 10 años, a lo mejor 10 años nos tardó en crecer, a lo mejor nosotros iniciamos nuestro negocio a los 30 años, pues ya tenemos, no sé, 50, 60 años de edad y viene una segunda generación, ¿verdad? Vienen nuestros hijos que quieren participar en los negocios con nuevas ideas, con una nueva visión del mundo, y es entonces nosotros que queremos consolidar el negocio, ¿verdad? Ya crecimos, pero lo quiero consolidar. O sea, quiero tener un posicionamiento tal, se dice que es cuando el consumidor identifica el producto y o servicio con la marca, estamos hablando de una consolidación. Pero para dar esa consolidación, fíjense, entramos a un concepto muy importante, que nuevamente, si se fijan, los aspectos que hemos mencionado nada tienen que ver con dinero. Estamos ante un reto de humildad. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los últimos 20 años que yo pasé mi negocio, sobreviví, tuve la tenacidad para hacerlo, crecí y pues ya tengo un prestigio, ¿verdad? Entonces el error en el que yo puedo incurrir, pues puede ser lo contrario a la humildad, ¿verdad? Que es la soberbia. ¿Quién mejor va a conocer que yo este negocio? ¿Verdad? Podemos caer en ese error y decir, no, pues si yo ya este negocio lo conozco a la perfección, yo lo hice, yo lo conozco por dentro perfectamente, ¿no? O sea, ¿quién puede enseñarme, ¿verdad? Más de lo que yo sé? O sea, todas las formas posibles yo ya las intenté y esta es la única forma. Pero no, humildad, el humus, los pies en la tierra, siempre nosotros podemos aprender de los demás y a veces del que menos pensamos, ¿no? Entonces la gente exitosa, y estos pues, hay casos a nivel mundial, a nivel local, o sea, podemos encontrar gente que ha roto ese paradigma, ese status quo y da paso a las nuevas ideas, ¿verdad? O sea, esa posición de humildad y voluntad profesional para hacer las cosas, pues nos da el marco a la siguiente fase, la cuarta fase, que es renovarse o morir. Nada más estratégico que eso, ¿verdad? O sea, nosotros, si no hacemos las cosas adecuadas, pues cuántos negocios nosotros no hemos visto que mueren, ¿verdad? Porque mueren, se murieron en un concepto que ya no obedece al nuevo entorno, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros somos lo suficientemente humildes, ¿verdad? Pues vamos a renovarnos y vamos a entender cómo podemos renacer, ¿verdad? Este es un renacimiento y si se fijan, pues esta es eh, esta creatividad, ¿verdad? Esta innovación que vamos a tener en los negocios, pues nos está dando marco a este precisamente símbolo que es infinito. O sea, nunca termina. O sea, hay que hacer empresas que perduren en el largo plazo, ¿verdad? Como decía Jim Collins en su libro Good to Great, exactamente de lo bueno a lo mejor, pues tenemos que crear este tipo de empresas. Entonces, se fijan, o sea, esto nos da una luz, ¿verdad? Una visión clara de lo que en cada fase, los retos muy estratégicos que enfrenta cada negocio. Luego, es importante entender el nuevo concepto de los negocios, ¿verdad? En Estados Unidos y en el mundo hay un movimiento muy importante que es la redefinición del capitalismo, ¿verdad? Después de un capitalismo que vorazmente, y nosotros lo hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Y los recientes quebrantos, por ejemplo, en la bolsa en Estados Unidos, Wall Street, la burbuja en 2008, si nos vamos más atrás en el 2000,
pues ha sido un capitalismo corporativo voraz. Entonces, ahorita se está retomando precisamente en los Estados Unidos. John Mackey es uno de los escritores más importantes y innovadores, empresario de Texas, que él ha contribuido mucho. Él escribió un libro que se llama El capitalismo consciente, donde dice, pues el espíritu de los negocios es servir, ¿verdad? Nos olvidamos de eso. Lo primero es que el negocio sirva. Y hay que tener una mentalidad incluyente. Esto es lo que nosotros conocemos como los stakeholders, famosos, ¿verdad? Son los grupos de interés, y entonces entendemos que una empresa, como la vemos aquí en el centro de los negocios, pues está influenciada por múltiples factores. O sea, una empresa no es sinónimo de accionista, ¿verdad? El accionista es un elemento más, ¿verdad? Como viene aquí el propietario, pues es un elemento más interno del negocio, pero además de eso, bueno, pues están los empleados, el equipo directivo, los clientes, muy importante, el gobierno, la sociedad, ¿verdad? En general, los proveedores, muy importante integrarlos en un proceso de largo plazo, los acreedores, en fin, o sea, este es un pensamiento holístico, o sea, como un todo tiene que verse la organización. Entonces, son conceptos generales alrededor de que nos van diciendo, bueno, una empresa finalmente lo que busca es tener esa inclusividad, ser incluyente con todos sus grupos de interés. Y definitivamente el liderazgo, pues es la médula, ¿verdad? Como dice aquí, es la punta de lanza de un negocio, y es muy importante hablar aquí, a grosso modo, son temas ya muy conocidos, pero sí es importante puntualizarlos, a distinguir entre lo que es la productividad de un negocio, que es yo eficientizar, como lo vemos aquí, mis diferentes capitales, ¿verdad? Humanos, técnicos y financieros. Pero si eso no lo enfoco yo, ¿verdad? Por esto es como una punta de lanza a la misión del negocio, que aquí ya empezamos a hablar de la parte más estratégica del negocio, que es la misión, y vamos a hablar un poquito en las siguientes filminas un poco más acerca de esto. Eso nos dará la competitividad. O sea, hay negocios muy productivos, más no competitivos, ¿verdad? Lo importante es ser productivos y a su vez competitivos. Y esta eficacia precisamente, pues la da el líder, ¿no? El líder que entiende los recursos con los que cuenta la empresa, sin embargo, pues nunca pierde de vista lo que es el entorno. Entonces se fijan, pues es un proceso de adaptación donde el líder toma información del entorno, la traduce, la lleva a la empresa, hace los cambios necesarios para satisfacerla, pero este entorno pues es algo viviente, ¿no? Se está moviendo, no es algo fijo. Entonces es una influencia tremenda. Se dice que el líder pues influye pues el 80%, ¿verdad? Los expertos así lo dicen, en el éxito o fracaso de una organización, ¿verdad? Porque pues es el que tiene la autoridad, ¿verdad? Que autoridad es sinónimo de acrecentar el bien común, pues de adaptar esa empresa al entorno y viceversa, ¿no? Y para hacer algo competitivo, productivo, eficiente. Otra gran cualidad estratégica de un líder es la visión. Aquí puse esta pintura, este fresco el más famoso de Miguel Ángel, ¿verdad? La Alianza. Y esto nace, siempre lo explico, pues de una visión que Miguel Ángel tuvo, ¿verdad? O sea, aquí pues hizo una obra maestra y de alguna forma pues esta pintura es muy conocida y nos habla mucho de, si vemos aquí, pues este es Dios y el hombre casi tocándose, pero no se tocan, el hombre hecho a la imagen y perfección y semejanza de Dios, pero él no vio esto, ¿verdad? Se dice en el estudio de cómo hizo esto, que él lo que vio fueron dos nubes solamente, dos nubes que casi se unían, y él, pues físicamente eran dos nubes, pero él en su mente estaba viendo esto, ¿no?
Entonces, sacamos esta conclusión. Todo el mundo puede ver lo que todo el mundo ve, pero pocos ven lo que nadie puede ver. Mucha gente, lo hemos visto a través de la historia, visionarios, ya sea en todos los ámbitos, empresarios, deportistas, etcétera, que han tenido una visión fuera de su tiempo, pues a veces hasta locos los juzgan, ¿no? Pero luego como la historia nos comprueba que lo que ellos veían, pues son los cambios que se requerían, ¿verdad? Lo que verían, y definitivamente gracias a eso, pues la humanidad ha evolucionado. Entonces, la visión en el liderazgo es clara y obligante. No se puede hablar de un líder si no hay una visión, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la visión? Bueno, porque precisamente y financieramente hablando, que es un poco ya, esta charla es dirección estratégica financiera, es donde vamos a entrar un poco ya en tema de lo financiero, pues los negocios, fíjense, no valen por su pasado o su presente, valen por su futuro, ¿verdad? O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el mercado de valores, el mercado de capitales, cuando una acción se cotiza, pues son los flujos esperados, ¿verdad? Claro, procesados a gran velocidad por sistemas de información, por computadoras, pero que nos dicen cuánto vale una acción, pero ponderando su flujo futuro, si paga o no dividendos, su costo de capital, o sea, todos los elementos técnicos, el riesgo, y lo está evaluando en un futuro, ¿verdad? Esto es a veces yo lo he visto en empresarios que muchas veces nos cuesta romper ese paradigma, ¿no? A veces tenemos mucho la mentalidad del auditor. Oye, ven libros cuánto vale la empresa, ¿verdad? Y somos muy tangibles, ¿no? Y decimos, a ver, ¿cuánto tienes en activos? ¿Cuánto vale tu capital invertido? Y eso es lo que vale, ¿no? Lo que le va a dar el valor a una empresa, y es donde empezamos nosotros a tomar ya ahora sí dirección estratégica financiera, pues es su futuro, ¿verdad? Y como decía Peter Drucker, padre de la administración, el futuro es impredecible, es incierto, o sea, nadie lo sabe, no tenemos una bola de cristal, nadie en el mundo lo sabe, y lo más triste es que no existe. Eh, Para entender, bueno, un poco ya más en materia, lo que es ya la estrategia, un plan estratégico, precisamente pensando en ese futuro, que es el valor de mi empresa, ¿verdad? Ese intangible, ¿verdad? Porque el futuro es un intangible, no existe. Lo que voy a hacer yo es, en un plan estratégico, pues es una especie, como dicen los americanos, un storytelling. Yo voy a contar una historia, ¿verdad? De un plan que voy a hacer. No existe, pero son argumentos bien hilados, bien concordados, congruentes, y que el inversionista es capaz de soltar su dinero. Y lo vemos en los mercados, ¿no? Es real. Al final del día, nada es más pragmático que eso. Pero es más fácil de entender si nosotros empezamos con una analogía muy importante que existe entre el ser humano y la organización. Porque al final del día, la organización, pues es el conjunto de personas, decía la definición, conjunto de personas que conviven dentro de unos límites específicos y buscan un fin determinado. O sea, al final del día, lo que le pasa a la persona, le pasa a la organización. No se puede despersonalizar la organización. Lleva el sello, el carácter, ¿verdad?, del líder, de su equipo de trabajo. Entonces, esta analogía pues, nos permite entender muy bien los pasos, digamos, de un plan estratégico de negocios. Si uno ve la organización y dice uno la misión, la razón de ser, como decíamos ahorita, el sentido de los negocios, pues primero que nada es servir, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es ese servicio específico que ese negocio debe hacer cuando veíamos cuáles son las necesidades de ese entorno, ¿verdad?, muy específicos que la empresa tiene que satisfacer? Pues esa es la misión. Y así las organizaciones deben de nacer con una misión, igual que el ser humano, ¿verdad? Nosotros, aunque a veces nos olvidemos de esto, pero nosotros traemos un sello, ¿verdad?,
ya puesto en lo más profundo de nuestro ser, donde nosotros tenemos un llamado, una vocación. De hecho, pues también yéndonos a la etimología de la palabra vocación, vocare, es decir, vocare significa un doble llamado. O sea, fuimos llamados a algo y luego viene la libertad, la libre decisión y nuestra voluntad de querer hacerlo. Entonces, ese ser, y luego del ser llegamos al hacer, o sea, que es lo mismo en la organización. Bueno, o sea, esto es lo que eres, ahora, ¿cuál es tu plan? ¿Verdad? No te vas a quedar ahí. Decíamos, tenemos que transformarnos, los seres humanos nos convertimos, tenemos que convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, igual la empresa, ¿verdad? La empresa tiene que evolucionar, tiene que cada día mejorar, y es a través de un plan estratégico como lo va a hacer. Y como consecuencia, fíjense, el último paso es la generación de riqueza. O en nuestro caso, como seres humanos, pues es el tener. Desgraciadamente, pues nosotros empezamos por lo último, ¿verdad? Por el tener, por la generación de riqueza. Y luego, bueno, ahora sí, pues ¿qué hay que hacer? Y a veces sí, el hacer nos da para el tener y nosotros estamos reprimiendo esta parte del ser tan importante, ¿no? Esta parte que nos va a liberar. Y nada hay más estratégico, fíjense, que ser uno mismo, ¿verdad? Porque esa es una diferenciación natural. No hay ningún ser humano igual, dicen todos somos diferentes e irrepetibles, es lo maravilloso. Y siendo uno, cada uno como es, pues es lo más estratégico que puede hacer. Igual en la organización, en la misión. Entonces, este es un proceso natural que debemos llevar, ¿verdad? Así como pasar del ser, a veces yo con los estudiantes y bueno, en general, pláticas, yo siempre me gasto un buen tiempo en esto, yo siempre les digo, el beneficio más importante que se puede tener en el estudio de la estrategia es más un beneficio personal a veces que un beneficio en la organización, o igual se dan en la misma intensidad, ¿no? Pero lo importante, a veces yo les digo, a ver, escriban su misión personal. Y a veces es el primer llamado y no lo hacen. Luego les vuelvo a insistir, bueno, que no es importante hacer una pausa en nuestra vida y ponerse a pensar, ¿para qué nací? Así como una empresa nace y trae una misión, es importante nosotros como seres humanos, nosotros cuestionarnos eso, ¿no? Yo creo que es darle una dirección precisamente a nuestra vida, un sentido, ¿verdad? Un sentido de trascendencia en nuestra vida, ¿no? Entonces, esta analogía que pues aquí nos pudiéramos estar, ¿verdad? Platicando mucho de esto, eh, se enriquece mucho esto a veces en mis pláticas con la participación de la gente, ¿no? Pero cuántas veces no nos quedamos atorados en este concepto. Bueno, de ahí precisamente nace este modelo de dirección estratégica financiera. Y aquí establece tres momentos. Si se fijan, es un momento presente. La pregunta principal que uno debe hacerse es, a veces no primero pensar hacia dónde voy, ¿no? O sea, el futuro. Es primero, oye, ¿dónde estoy parado? ¿No? A veces queremos correr cuando todavía no, como dicen, no gateamos, como dicen, ¿no? Entonces, entender ese valor presente de la organización y el reto financiero y, y lo más importante es tener los indicadores conocidos como los Key Performance Indicators, KPIs, y nosotros decir, bueno, ¿cuál es ese tablero de control? ¿Verdad? Que me va a decir exactamente dónde estoy situado. Porque este dónde estamos parado, que cubre las tres principales áreas de las finanzas, o sea, no hay más bajo el sol, o sea, cualquier estudio financiero atañe a la rentabilidad o a la liquidez o a la estructura financiera. Cualquiera, ¿verdad? Si empezamos nosotros a tener ese orden lógico, pues nosotros, si hacemos una introspección de la empresa,
podemos determinar exactamente dónde estamos parados. Antes, ¿a dónde ir? Oye, ¿cómo ando desde el punto de vista rentable? ¿Gana o no gana la empresa? ¿Es líquida? O sea, esa capacidad de convertir activos financieros en dinero, ¿verdad? La capacidad de pago en el corto plazo, definir la liquidez, la estructura financiera, o sea, mi costo, cómo anda mi apalancamiento, a lo mejor no estoy apalancado, es una empresa riesgosa, que es el punto más interesante dentro del análisis financiero, el riesgo, ¿verdad? Y luego, bueno, una vez que yo determino ese presente, pues ahora sí, estoy en un punto A y quiero llevar a la empresa a un punto B, que es entonces donde yo sí tengo que pensar y decir, bueno, yo pienso que esta empresa va a tener o tiene esta misión porque el entorno me lo está diciendo y yo, como decíamos ahorita, tengo una visión. La misión es el entorno, la visión viene del líder, ¿sí? Por eso decíamos que es clara y obligante, ¿no? Tener una visión y sobre todo ver lo que nadie ve, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos un terreno solo y hay gente que ya está viendo un supermercado, un centro comercial grande, un autocinema, o sea, un hospital. O sea, eso es lo importante, ¿verdad? Tener esa visión en conjunto con la misión, yo proyecto el futuro y entonces si entiendo dónde estoy parado, hacia dónde quiero llegar, qué es mi futuro, es el paso 2, pero lo debo hacer a través también de una evaluación financiera. Es importantísimo esto. Y hay dos factores clave, dos indicadores clave ya entrando más en materia financiera que nos definen este valor futuro de la empresa, que es precisamente el valor presente neto, conocido como el BPN, y un indicador sumamente importante que es el valor económico agregado. Bueno, ya una vez que definí hacia dónde quiero ir, bueno, viene ese puente de conexión, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia? O sea, la estrategia es como la mezcla que pega los ladrillos. Va pegando el ladrillo y vamos dándole forma a una casa, a un edificio. Así es la estrategia, ¿verdad? ¿Cuál es ese puente de conexión que me va a permitir pasar de un punto A, presente, donde estoy ahora, a algo que yo visiono, punto B? Y eso entonces lo conocemos como una planeación financiera a través precisamente de flujos de efectivo proyectados y el costo de capital. Vamos a profundizar un poco más a detalle en esto, ¿no? Pero sí es importante entender también este cuadro muy sintético, que es precisamente, lo pueden ustedes consultar en Las Fuerzas del Mercado, un libro muy interesante de Michael Porter, que nos habla precisamente de la clasificación genérica de las estrategias, ¿verdad? Y básicamente él dice, las estrategias pueden fluctuar entre un liderazgo en costos, ¿verdad? O sea, una economía de escala, donde, digamos, dentro de las variables estratégicas de rentabilidad, pues está el precio, el volumen y la reducción de costos. Un liderazgo en costos me lleva a qué? A una economía de escala de alto volumen, donde busco un costo competitivo, ¿verdad? Eficiente que me permita tener precios bajos. Y en el otro polo se encuentra lo que es la diferenciación de un producto, ¿verdad? Donde las empresas, pues más que volumen, lo que buscan es estatus. Y ahí encontramos exactamente lo contrario, ¿verdad? Pues poco volumen, dicen los economistas, lo más escaso es lo más valioso, poco volumen, un precio alto, con un margen de contribución alto, y a través de esos dos polos, ¿verdad? Si lo viéramos en una línea recta de un polo liderado en costos, de otro polo, el del estatus, pues van fluctuando las empresas, ¿verdad? No quiere decir que todas son lideradas en costos de otra estatus, pues puede haber una mezcla de ambas, ¿verdad? Y se va situando cada empresa según la visión muy específica y misión de cada líder. Aquí viene lo importante, es dónde convergen lo estratégico y lo financiero. Ya decíamos, estratégico, sinónimo de largo plazo, ¿sí? Sinónimo de diferenciación, ¿verdad? Que vale por su futuro,
Y bueno, ¿cómo matemáticamente se explica eso? O sea, ¿cómo financieramente podemos pasar de un dato meramente conceptual a un paso pragmático? ¿Verdad? O sea, pues yo necesito si mi negocio, si mi plan vale o no vale. ¿Verdad? Y podríamos empezar presente con esta definición que es el corazón precisamente de las finanzas, que es maximizar. Maximizar es hacer más con menos. Su sinónimo es optimizar. Se dice que ahí viene la palabra optimista, ¿no? A veces lo confundimos un poco el término y pensamos que el optimista pues es alguien así como un soñador o algo así, ¿no? Un optimista siempre va a ser lo mejor donde esté, con los recursos que tenga, va a florecer, ¿verdad? Porque él siempre va a buscar las combinaciones posibles, exitosas, para maximizar. Con menos, hace más. Esa es una persona optimista, un optimizador nato. Pero aquí lo importante, y este es el corazón de las finanzas, esto es lo que verdaderamente hace atractivo el estudio de las finanzas y específicamente aplicado a este plan estratégico, ¿no? Decíamos, las empresas valen por su futuro, lo decíamos, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer de aquí para adelante? No qué hiciste. O sea, a ver, dime, cuéntame qué vas a hacer en los próximos 5 años. Entonces yo te voy a contar una historia, te voy a armar un flujo de efectivo futuro por los próximos 5 años, que yo voy a hacer más, el mayor flujo efectivo posible, ¿verdad? Al menor costo de capital. Esto que ustedes ven aquí como WACC, que se los dejo la nomenclatura en inglés para si ustedes quieren más fácil googlear el término y se encontrarán cantidad de escritos, tesis sobre estos temas. Pero el WACC, que es por sus siglas en inglés, Weighted Average Cost of Capital, costo promedio ponderado de capital, pues es precisamente con los que ustedes van a descontar los flujos futuros, porque pues no es lo mismo recibir 1 millón de pesos en 5 años que recibirlo en este momento, ¿eh? O sea, hay un costo natural de capital. Entonces, yo voy a hacer más dinero con menor costo. Eso yo como director de una empresa, director financiero, director general, pues es mi obligación. Yo siempre tengo que ver la forma de cómo voy a maximizar el valor actual de mi negocio. Como dice aquí, de la empresa. Pero bueno, esa riqueza generada, decíamos al principio, pues debe beneficiar a todo el mundo. ¿Verdad? O sea, como dicen, la cobija debe alcanzar para todos. Y en esos todos, como decíamos, estamos hablando de los clientes. ¿Verdad? Los clientes tienen que estar contentos, tienen que recibir un precio justo, un producto y o servicio óptimo. El proveedor tiene que ver una ventana de largo plazo con nosotros, tiene que ser rentable. El accionista tiene que ser ganar su dinero correctamente. Su acción, su costo, su rendimiento lo más justo posible. Hay que pagar impuestos, hay que pagarle bien a los empleados. Es decir, la cobija debe alcanzar para todos, porque si no, en algún momento, si no lo hacemos, en algún momento se nos revierte. Esto se ha enfocado mucho y de hace ya buen rato, no sé, son de más de 20 años, lo que es las empresas de responsabilidad social. Entonces, por eso vemos empresas tan grandes luego corporativas, globalizadas, a veces en un plan de reforestación, ¿no? Bueno, porque hay que regresar, siempre hay que regresar dinero para que este se reproduzca, ¿verdad? O sea, siempre hay que tener esa mentalidad de abundancia. Y precisamente eso es maximizar la riqueza. Maximizar la riqueza significa maximizar el bien común, ¿verdad? Una empresa, si pudiéramos nosotros visualizar y decir, si nos pudiéramos imaginar y vemos a la empresa con todo ese satélite que decíamos de los clientes, todos los stakeholders, pues entonces yo vería todo eso es el bien común. ¿Verdad? O sea, el bien, lo que beneficia a mi cliente me beneficia a mí. Lo que me beneficia a mi accionista me beneficia a mí. Y todos nos beneficiamos. ¿Verdad? Es como un núcleo que va caminando de la mano. Y por eso es importante lo que se menciona aquí, la piedra angular de un plan estratégico es subordinar los intereses personales
al interés de la comunidad, los stakeholders, ¿no? Esto es un capitalismo puro, ¿no? Es un capitalismo puro, pero más consciente. Yo pienso que es algo inminente, algo que ya se ha hablado muchísimo y más increíble en culturas tan pragmáticas como la cultura norteamericana. Podemos escuchar a un Jim Collins, influyendo en ONGs, en empresas de toda índole, donde las empresas, hasta por conveniencia, acogen este tipo de estrategia, ¿no? O sea, vamos a buscar el beneficio de todos, ¿verdad? Y todo el mundo crecemos. Ahora, financieramente hablando, y es donde entra ya prácticamente la evaluación del plan estratégico, que no es nomás que un valor de mercado. Fíjense aquí un poco entender, decíamos, las empresas valen por su futuro. Yo puedo tener un capital invertido, aquí está. Yo voy a proyectar flujos. Saco mi EBITDA, saco mi NOPCAF, el flujo neto de operación de caja, lo proyecto con la mejor información que tengo hacia los próximos 5 años, lo descuento, como veíamos en la filmina anterior, al costo de capital, me da un valor actual. Si yo igualo este valor actual con el capital invertido, pues como quien dicen financieramente salgo tablas, perdón. Esa es la tasa interna de rendimiento. Cuando dices, ¿cuánto produce un proyecto? Oh, pues en este caso, 20% es la TIR, tasa interna de rendimiento. Esa es la rentabilidad financiera. ¿Qué nos está diciendo? Que los flujos descontados a esta tasa igualan el capital invertido, o sea, el valor presente neto es igual a cero. Y eso es importante como punto de referencia, ¿verdad? Muchos inversionistas preguntan siempre en los proyectos, oye, ¿cuál es la TIR que trae ese proyecto, no? ¿Por qué? Porque hay gente que con más aversión al riesgo, otra con menos, y dicen, bueno, si es un proyecto que paga el 20%, pues me interesa, ¿no? A lo mejor dicen, no, no me interesa, yo voy por un proyecto que pague una TIR del 40, ¿no? Es un punto de referencia muy importante para el inversionista. Obviamente, la TIR, como se ve aquí, fíjense, esta TIR es un techo, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a buscar inversionistas que están aquí en este WACC, ¿verdad? Es un costo ponderado, óptimo, entre la deuda externa, ¿verdad?, ponderada, más el accionista ponderado, ese es el WACC, pero yo voy a buscar un financiamiento menor al 20%. ¿Para qué? Bueno, porque si descuento con una tasa menor, obviamente mi valor actual sube y este diferencial precisamente entre el valor actual total con una tasa menor, pues me da lo que es la factibilidad de mi negocio o plan estratégico. Es decir, todas las acciones que yo estoy implementando son válidas, no es filosofía, no es un sueño, es algo que se puede convertir en algo tangible, tan tangible como para decir, señores, mi negocio vale y aquí estoy superando lo que estoy invirtiendo. Esto precisamente, como decíamos, nace del valor actual. Y el valor actual, como se ve aquí en esta gráfica, pues aquí vemos estas líneas hacia arriba, son flujos de efectivo, ¿verdad? Aquí está el dinero que nosotros podemos generar de esa inversión, ¿verdad? Hay que recordar que la palabra inversión, ¿verdad?, como su nombre lo dice, es invertido, ¿verdad? O sea, los negocios vienen de futuro a presente, es invertido, ¿verdad? Para que, como dicen, el grano de fruto primero hay que deshacerse de él, ¿verdad? O sea, hay una inversión inicial, yo hago una inversión inicial, pero pues con la expectativa de generar flujos los próximos 5 años. En estos flujos de efectivo esperados intervienen, aquí si se fijan, están las 3 variables que mencionábamos dentro del plan estratégico. O sea, uno, la rentabilidad, cuánto gano. Liquidez, mi negocio es capaz de enfrentar sus necesidades de corto plazo, o sea, cuál es mi velocidad de convertir activos financieros en dinero. Y eso es el flujo efectivo. Estos son decisiones de corto plazo del negocio, porque es el día con día, day by day, como dicen. Y luego nosotros estos flujos tenemos que
descontarlos a una tasa, a un costo de capital que está aquí, que viene obviamente para nosotros tener este capital invertido, necesitamos financiamientos. Nosotros podemos tener una idea, un concepto, un proyecto exitoso, excelente, un plan maravilloso, pero si nadie cree en nosotros, o sea, si no existen estos financiamientos, pues no se va a dar. Por eso dicen que al final del día el detonador de los negocios pues son los inversionistas, ¿verdad? Y son los que corren precisamente con el tercer elemento y muy importante, el riesgo. Es todo un tema el riesgo y quizás en otra charla podemos hablar de esto. Es un tema fascinante, lo que es el riesgo. Hay modelos ya matemáticos que lo miden. Pero si se fijan, esta combinación que yo digo, bueno, al final del día, a mí lo que me interesa es el valor actual. O sea, ¿cuánto vale mi negocio? Y existen los tres elementos. El flujo efectivo esperado, la inversión y el riesgo. Dicho esto, pues yo llego categóricamente a esta parte donde yo voy a tener, ¿verdad? Mi valor actual neto, que es nada más que traer los flujos de efectivo futuros a valor actual mediante un descuento del costo de capital, del riesgo y cuánto invertí. Entonces yo voy a decir aquí si mi plan estratégico pues es factible, ¿verdad? Y esto va a ser únicamente cuando el valor actual que tenemos aquí sea superior al capital invertido. O sea, que yo tenga un valor actual neto o presente neto positivo. Bueno, pues esto es así, a grosso modo, es una charla, como les comento, es un tema muy interesante. Aquí he querido dejar eh, puesto en escena pues los elementos más importantes de un plan y sobre todo de una evaluación financiera, ¿verdad? Que nos conduzcan pues a canalizar inversiones, ¿verdad? A la sociedad, inversiones productivas, ¿no? ¿Cuántas veces no se pierden recursos porque no se hace este filtro financiero, porque no trasladamos todas nuestras ideas a esta parte, las aterrizamos desde el punto de vista financiero y nosotros con los mejores elementos que tengamos, ¿verdad? Que al final del día, pues un modelo es la representación más cercana a la realidad, ¿verdad? Y nosotros poder determinar si un plan, si un proyecto debe continuar o no. Pues eso es todo por mi parte. Pues muchas gracias por su atención y espero pues haya sido de utilidad esta plática. Muchas gracias al maestro en finanzas, Luis Javier Ortega Miranda, por su conferencia. Muchísimas, la verdad es que fue una conferencia muy interesante. Esperemos que llegue bastante a nuestros alumnos. Y por último, digo, hay varias felicitaciones por su conferencia, maestro, se las pasaremos. Por último, nos gustaría más que nada, ¿qué mensaje le pudiera estar mandar directamente a nuestros alumnos para que vean el, en lo general y lo importante que es ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, el poder estar atrayendo ese tipo de inversiones, ¿no? Pues con mucho gusto y muchas gracias. Finalmente yo pues siempre he exhortado a los alumnos a primero que nada creer en sus sueños, ¿verdad? Siempre los negocios nacen siempre en un sueño, en una idea, que persigan sus sueños, ¿verdad? Que a pesar de todos los obstáculos que existen en el camino muchas veces para salir adelante, pues se mantengan firmes, ¿verdad? Esa etapa que decíamos de persistencia, ser muy persistentes y arriesgarse, ¿verdad? Arriesgarse a hacer las cosas. O sea, la vida por sí misma es un riesgo, ya estamos aquí, hay que arriesgarse, ¿no? Yo creo que para mí es el mensaje principal y como siempre también les digo, que compartan las cosas, ¿no? O sea, esto ya no es mío, esto es de ustedes. Ojalá sea de utilidad y si ustedes ven a alguien que necesite, pues, digamos, una orientación o algo, pues igualmente que ellos se lo den a quien lo necesite, ¿no? Esto sería el mensaje que yo mandaría final.
Excelente. Muchísimas gracias, maestro, por su respuesta. En este momento ponemos a disposición de los maestros y de las personas interesadas la liga del registro para obtener la constancia de asistencia. Me voy a permitir dar lectura al siguiente reconocimiento virtual. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, otorga la presente constancia al maestro en finanzas Luis Javier Ortega Miranda por su valiosa participación como conferencista presentando el tema Dirección Estratégica Financiera en el marco de la 8ª Semana Académica de Contaduría y Administración, celebrada vía Webex los días 27 al 29 de abril del 2021. Luchar para lograr, lograr para dar. Maestro en Finanzas, Luis Raúl Sánchez Acosta, director.